Buenas noches a todos. Les habla el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Nos da mucho gusto saludarlos y ser favorecidos con la atención de todos ustedes, a quienes manifestamos nuestra gratitud y les brindamos la más cordial bienvenida a la sesión académica de noviembre de este año 2022, que estamos transmitiendo de manera virtual en tiempo real desde la sede del Colegio de Nuevo León, México. Como en todas las sesiones, saludamos con especial atención a quienes siguen esta transmisión desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. Saludamos con mucho afecto a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y en especial al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de CONAPEME, y a la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, vicepresidente de la misma CONAPEME. Localmente, saludamos a la doctora Norma Selene Rubio Pineda, presidenta del capítulo San Nicolás, y al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe, ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. A continuación voy a pedir al staff si me pone por favor los mensajes que estaremos comunicando esta noche. Primero quisiera agradecer el apoyo y la confianza de nuestros colaboradores estratégicos, colaboradores académicos, en especial de AstraZeneca, y también a su gerente nacional, el licenciado Eduardo Farías Rincón, así como a su representante, el licenciado Alexander Herrera, y a nuestra ponente de esta noche, la doctora Gabriela Cantú González. Es muy importante que han establecido confianza con el colegio. Ellos, AstraZeneca, pues ha estado participando y colaborando activamente con nuestro colegio en el transcurso del año. Además, quiero invitarlos y continuar invitándolos a lo que es el cuarto encuentro académico virtual internacional CONAPEME 2022, que se lleva a cabo todos los sábados, como se menciona ahí, de manera virtual, todos los sábados del mes de noviembre. Entonces va a continuar este próximo sábado para que estén al pendiente y estemos ahí presentes. Dentro de otra situación que quisiera comentar, algo muy importante para nosotros, es muy relevante, es nuestro Congreso Internacional de Pediatría que hacemos pues cada 2 años. El próximo año, que es 2023, se va a llevar a cabo del 12 al 15 de julio de 2023, como les decía, va a ser en Cintermex. Ahí tenemos eventos muy especiales, ustedes ya los conocen, como es el Simposio de Investigación Dr. Joaquín Cravioto, donde se presentan trabajos de investigación. También tenemos, va a haber talleres, va a estar muy concurrido y muy importante nuestro congreso que se lleva a cabo en Cintermex. También quisiera invitarlos a nuestra próxima sesión en diciembre. En este caso va a ser el 15 de diciembre de este año, va a ser en el Hotel MS Millennium. Ahí va a ser a las 19 horas. Ustedes ya conocen tradicionalmente nuestra cena, pues se aprovecha para una cena formal, ahora sí, por decirlo, de Navidad. Va a haber un evento también posterior a lo que es la plática, una plática muy especial. Y posteriormente vamos a tener un evento de música, vamos a estar socialmente también conviviendo, por lo que es muy importante que ustedes asistan. Recuerden que aquellos que estuvieron al corriente de lo que son los pagos y anualidades, pues van a ser gratis, y solamente sería el costo de que ustedes incluyeran algún acompañante. Entonces estamos invitándolos para esta próxima sesión que tenemos en el mes de diciembre. También quisiera felicitar particularmente el día de hoy. Recuerden que es el Día del Prematuro. Hoy también en el hospital de la UMAE, Hospital de Ginecobstetricia número 23, se llevó a cabo a nivel nacional, y eso pues debe ser motivo de orgullo para Nuevo León. Se llevó a cabo el lanzamiento a nivel nacional de un programa del IMSS que se llama Pediatrims, que es darle seguimiento a todos estos recién nacidos que son prematuros y que en un momento dado tuvieron pues alguna situación que se requiriera vigilancia. Entonces este programa de Pediatrims pues va a hacer un monitoreo, una monitorización del seguimiento que
que se le debe dar a todo niño que nació prematuro para que tenga, en caso de prevención, cualquier situación que tuviera o en su caso limitación también de cualquier situación que hubiera en su desarrollo. Recordar nuestra anualidad son 3,100 pesos las que tenemos, y pues lo que ponemos también, como siempre, son los datos pues del colegio para poderla llevar a cabo. Entonces, con esto pues damos y seguimos con la bienvenida de esta sesión. En esta noche yo estoy muy contento. Ustedes saben que a partir de lo que llevamos en la presidencia del colegio, hemos tratado de incorporar también la participación de los residentes, particularmente del área metropolitana de Monterrey, y hemos tenido la opción de que puede ser un caso clínico o un trabajo de investigación. Normalmente se han estado presentando casos clínicos, lo cual trae mucho aprendizaje, pero ahora en esta ocasión traen un trabajo de investigación. Lo va a presentar la doctora Carla Renata Bruni Guerrero. Ella es residente del segundo año de pediatría del Hospital Regional del ISSSTE en Nuevo León. Posteriormente nosotros tendremos ya nuestra plática que ya está presentado sobre el uso de SABA en México y su impacto en asma, que la va a presentar la doctora Gabriela Cantú González. Como les mencionaba, la doctora Carla Renata Bruni Guerrero, ella va a venir a presentarnos un trabajo de investigación que ella presentó en cartel en el pasado encuentro anual de la Academia Americana de Pediatría en octubre. Fue en el mes pasado, fue en Anaheim, en California, y su cartel se tituló Contributions to Global Pediatrics from Low Middle Income Countries, Insights from the Annual Meeting of the American Academy of Pediatrics 2020. Este cartel fue presentado y ganó el reconocimiento al mejor cartel de personal en entrenamiento 2022. Para nosotros es un gran motivo de orgullo. Nosotros hemos buscado a la doctora para que nos acompañe y presente su trabajo de investigación, y muy amablemente ha aceptado, por lo que a continuación le haremos la presentación de la doctora. Adelante, doctora Carla Renata Bruni Guerrero, es todo suyo aquí el programa. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Pues agradezco mucho la presentación y la invitación, doctor, para presentar nuestro trabajo. Y no sé si me lo puedan proyectar, por favor. Gracias. Efectivamente, nuestro trabajo se titula Aportaciones en Pediatría desde países de medianos y bajos ingresos. Es un análisis de los trabajos enviados a la Asociación Americana de Pediatría en 2020. Mi nombre es Carla Renata Bruni Guerrero y soy residente de segundo año. Bueno, pues como antecedentes, todos sabemos que realizar investigación científica es primordial para el desarrollo de una sociedad. En específico, la investigación médica mejora la calidad de la atención clínica, que es el reto que todo médico tiene. Las diferencias socioeconómicas, geográficas, históricas e incluso políticas han llevado a disparidad en este tema, en la capacidad de la investigación entre países y regiones. Para nosotros, cuantificar y evaluar la actividad de investigación que se realiza globalmente, lo hemos visto como un reto difícil, es un reto reconocido y es poco estudiado. Y en específico, los trabajos presentados en reuniones científicas y académicas representan un interesante foco de estudio, ya que investigadores de todo el mundo muestran su trabajo en un momento en el tiempo. La mayor parte de estas investigaciones se realiza en países de ingresos altos, a pesar de que más del 80% de la población mundial se encuentra en países de ingresos medianos y bajos. E inclusive nuestros niños, el 90% de la población, de esta población en específico, población pediátrica, habita en países de medianos y bajos ingresos. Por eso nos parecía muy interesante
analizar cuáles eran nuestras aportaciones al mundo. En pediatría en específico, la reunión y la exposición anual de la Academia Americana de Pediatría es la reunión internacional con más participantes y trabajos de investigación. Se presentan investigación básica, casos clínicos, ensayos clínicos y programas de investigación. Digamos que es lo que fija el parteaguas para lo que tenemos que hacer en el futuro. Todos estos trabajos de investigación son evaluados en una revisión por pares y se toma, es una muestra cegada y se seleccionan para su presentación, con base en su calidad y mérito científico. Esto es independiente del autor, de la institución, del país o de la región de origen. Evaluar las aportaciones de los países de medianos y bajos ingresos en la reunión anual de AJP en 2020 como un reflejo de la capacidad de investigación actual del mundo en desarrollo en el campo de la pediatría fue el objetivo principal de nuestro trabajo. ¿Por qué queríamos saber esto o de dónde surgió? Nosotros estamos conscientes que en nuestro país hacemos investigación, pero queríamos ver cuál es la proyección de esa investigación a nivel mundial. Y por eso decidimos tomar este momento en el espacio. ¿Y por qué 2020? Porque fue el año de la pandemia y creímos que tal vez íbamos a tener mejores resultados, ya que el factor económico no tenía que ser una limitante, ya que la mayoría de los congresos se presentaron por vía remota. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos un estudio transversal y descriptivo y fue una investigación de metadatos. Nosotros analizamos todos los trabajos que fueron aceptados, tanto para modo cartel como explicación oral para AJP Virtual 2020 y que fueron publicados en Pediatrics, la revista de AJP, en 2021. De todos estos, pues utilizamos estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para las variables cuantitativas y cualitativas. ¿Y qué descubrimos? De un total de 1026 trabajos que analizamos, que fueron los presentados en esta reunión, al estar disponibles para su revisión en línea, pues tuvimos acceso a todos ellos, y solo 39 trabajos, que representaban el 3.8% del total, encontramos que tenían a un autor de alguna institución que seguía nuestro parámetro de país de mediano o bajo ingreso. Este término lo tomamos del Banco Mundial. De este porcentaje también nos impactó que 66% no correspondía al primer autor o al líder de la investigación. Y 1.3% del total, que fueron 13 trabajos, fueron realmente contribuciones exclusivas de países de medianos y bajos ingresos. En específico, la región de Latinoamérica fue representada en apenas 6 trabajos, que correspondía a menos del 1% del total. Y en 2020 México no dio ninguna aportación. Es interesante ver las categorías de los trabajos que hay para abrir un poquito nuestro panorama y ver desde qué ángulo podríamos abordar estos trabajos. La principal categoría en la cual se centraron y encontramos trabajos con colaboración de autores de países de medianos y bajos ingresos fue en la categoría de salud global, que coincidentemente fue la categoría en la que entró nuestro trabajo este año. La salud global consideramos que es un tema fundamental, ya que es parte de nuestro día a día en nuestra práctica clínica. Y bueno, como podrán ver en esta tabla, la mayoría de los trabajos fueron presentados por países de altos ingresos. Siempre destacan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Posteriormente nos dimos cuenta que de países de medianos y bajos ingresos, pues había países de África que participaban y en específico Latinoamérica pues fue representada principalmente por Brasil. En conclusión, pues nuestro trabajo no nos desilusionó. Nos mostró que hay una gran área de oportunidad para aportar investigación sólida en pediatría desarrollada desde nuestros países.
por medio del empoderamiento de la investigación a través de apoyo, colaboración, educación y mentoría. Fue muy grato para nosotros el participar este año en AIP y nos dimos cuenta que realmente somos cobijados por esta asociación. Entonces, nuestra invitación desde nuestro campo de trabajo, desde nosotros como residentes que ya vivimos una reunión tan importante, es animar al resto de residentes y a los maestros a que sigan impulsando a sus residentes a hacer investigación, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar nuestros trabajos y el impacto que puede tener lo que hacemos en nuestro día a día. Gracias. Muy bien, muy bien. Excelente presentación de la doctora Carla Renata Bruni Guerrero. Yo la verdad estoy muy contento por esta participación, lo que tiene que ver en investigación. También lo hizo de manera muy breve, muy concisa. Y también le menciono a la doctora que el Colegio de Pediatría tiene, como quiera, un reconocimiento que se le va a hacer entrega. Es un reconocimiento que se le da por su participación en la sesión de esta noche. Muchas gracias a la doctora Carla Renata Bruni Guerrero. Pues a continuación también, como les habíamos mencionado, tenemos nuestra sesión académica en cuanto al tema, la ponente de esta noche, cuyo tema es titulado Sobreuso de SABA en México y su impacto en asma. Contamos con la presencia de la destacada neumóloga pediatra, la doctora Gabriela Cantú González, de la cual voy a dar un breve resumen de su currículum vitae. Es extenso, pero vamos a tratar de mencionar lo más puntual. Ella es médico cirujano, tiene la especialidad de pediatría en la Escuela de Graduados de Medicina de la División de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hizo la subespecialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Universidad también Autónoma de México. Tiene diferentes estancias formativas en Estados Unidos y Europa, así como un fellowship en pruebas funcionales respiratorias de lactante en Barcelona, España. Tiene múltiples certificaciones y es miembro activo dentro de otras sociedades de la LAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, y de la ERS, European Respiratory Society, y de la Academia Mexicana de Fisiología Respiratoria. Tiene múltiples publicaciones, múltiples distinciones y tiene también actividades académicas, siendo profesor titular del curso ENARM de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor clínico de la Cátedra de Pediatría de la División de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Le agradecemos profundamente haber aceptado esta invitación para colaborar nuevamente con nuestro colegio en esta sesión académica con su ponencia, repito, titulada Sobreuso de SABA en México y su impacto en asma. Adelante, doctora Gabriela. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco nuevamente la invitación al Colegio de Pediatría y la participación de AstraZeneca en esta ponencia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar
del uso de SABA, el sobreuso de SABA en México y cómo nos impacta en asma. Vamos a recordar un poco que sabemos que la inflamación es la base fundamental para los síntomas y las exacerbaciones. En pacientes con asma, obviamente las vías respiratorias pueden volverse excesivamente reactivas a ciertas sustancias o ciertos químicos, alergenos, como el humo, el aire fresco, el aire frío. Sabemos que a menudo se inflaman y estos van a tener, por ciertas desencadenantes, causan una vasoconstricción de las vías respiratorias, lo que resulta en una exacerbación o ataque de asma, una crisis de asma como lo conocen nuestros pacientes. Sabemos que durante una exacerbación, el músculo que está alrededor de la pared de los bronquios y bronquiolos se va a contraer, el revestimiento de la vía respiratoria se inflama y puede producir obviamente una secreción, un moco espeso que va a obstruir el paso de aire y obviamente el paciente va a tener una dificultad para respirar. Pero ahora bien, ¿qué le llamamos exacerbación de asma? Sabemos que las exacerbaciones episódicas de asma, acuérdense que asma tiene la característica de tener cierta variabilidad en intensidad y durante el tiempo en esos síntomas. Y estas exacerbaciones, si son graves, pueden llegar a ser potencialmente mortales y acarrear una carga significativa de eventos para el paciente. Desafortunadamente y tristemente en México seguimos teniendo muertes por asma. ¿A qué le llamamos exacerbación? Obviamente es cuando aumentan los síntomas, los más comunes para asma que ya todos conocemos, que ya lo hemos platicado en otras ponencias, sibilancias, dificultad para respirar, falta de aire, disnea, opresión en el pecho, tos continua, entre otros. Baja la función respiratoria, es decir, si medimos un estudio de función pulmonar y medimos nuestro flujo expiratorio forzado en el primer segundo, va a estar particularmente bajo y eso es lo que le llamamos una exacerbación de asma, las cuales podemos clasificar leve, moderada, severas. ¿Cuál es nuestro objetivo en el manejo de asma? Lo vamos a centrar en el control de síntomas. Pero es bien importante minimizar el riesgo de las exacerbaciones. ¿Cómo vamos a mantener este control de síntomas? Minimizando el riesgo de exacerbación, de la muerte relacionada con asma, de exacerbaciones futuras, de que el paciente ya no se esté exacerbando, que no tenga limitación persistente al flujo de aire y que no tenga además ningún efecto secundario por el uso de los tratamientos. Hay que identificar nuestro objetivo como médico, nuestra meta de tratamiento para el paciente y juntos hacer un plan para tratar a nuestro paciente. Entonces, vamos a comentar que una carga a nivel mundial, sabemos que el asma tiene 176 millones de exacerbaciones por año a nivel mundial. Obviamente estas exacerbaciones pueden ser físicamente y emocionalmente amenazantes y muy significativas para los pacientes. 1/3 de estos pacientes informan que tienen una exacerbación de asma severa en la que pensó que su vida estaba en peligro, es decir, en riesgo de muerte. 1/3 de los pacientes que se han exacerbado de forma grave te dicen, pensaba que me iba a morir. Es lo peor que me pudo haber pasado, doctor. Y eso obviamente como médicos pues no lo podemos permitir. Sabemos que hay aproximadamente en el mundo 339 millones de pacientes con asma y aquí en México en el 2013, pues no es una estadística digamos muy actualizada, pero en el 2013 para tener un ejemplo, las exacerbaciones del asma llevaron a 25.630 hospitalizaciones, de los cuales hubo un 14.5 fallecimientos al año por cada 100,000 casos de asma. Esto es una cifra bastante alarmante, la cual si como médicos de primer, segundo, tercer nivel tenemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz para nuestro paciente, estas muertes por asma no deberían ocurrir. Y ahora bien, nos preguntamos, ¿qué pacientes están en riesgo de sufrir una exacerbación de asma? Pues todos los pacientes.
Es decir, de todas las edades, de todas las severidades, están en riesgo de sufrir exacerbación. Y aquí lo ejemplificamos con este estudio, el cual nos muestra en estas gráficas en años la proporción de exacerbaciones. En su pantalla del lado izquierdo ven a los niños chiquitos de 5 a 7 años, en la intermedia de 18 a 54 y en la gráfica del lado derecho mayores de 55. Y cómo desde el año 0, fíjense ahí los colores de cada gráfica, digo, desafortunadamente no puedo señalarles para que me vayan siguiendo, pero si ustedes ven ahí, los colores de las gráficas significa el grado en que estaban clasificados de acuerdo a las guías BTS de tratamiento. Sabemos que esto lo ponemos por paso y, por ejemplo, el paso 1 es aquellas que tenían el color rosita, el paso 6, aquellos que era como negro, y entonces esto quiere decir que el paciente desde un paso 1 de tratamiento hasta un nivel 6 se podían exacerbar desde el tiempo 0. Y cómo van a través de los años teniendo desde asma leve hasta asma grave exacerbaciones de asma. Es decir, los pacientes con asma leve también se pueden exacerbar y están en riesgo de una exacerbación grave. Y entonces, ¿por qué existe la creencia que los pacientes que toman sus medicamentos todos los días y que aparentemente están bien controlados, todavía se pueden exacerbar? ¿Por qué? Bueno, pues en estudios de vida real han demostrado que estos pacientes que están en riesgo de exacerbaciones, independientemente de la adherencia de los medicamentos de mantenimiento y de control. Vean aquí este estudio donde nos hablan de la adherencia de la terapia con corticosteroides inhalados. No se asociaba con disminución en las exacerbaciones en pacientes con asma de moderada grave. Vean el gráfico de arriba, en la porción gris, donde los pacientes están sin adherencia y abajo los pacientes que están con adherencia. Y entonces vean que la diferencia no fue muy significativa, 26.2 versus 21.4 de los que estaban con un mantenimiento de forma bien adherida y los que no tenían una adherencia a su tratamiento. Esto quiere decir que, bueno, como ya se los mencioné, desde el asma leve hasta grave se puede exacerbar. Entonces, si sabemos todos que el asma es una enfermedad inflamatoria, históricamente el medicamento inicial para el rescate, ¿por qué ha sido un broncodilatador de acción rápida? Si se acuerdan en las guías GINA, que son como las más internacionalmente conocidas, vean por qué estaba catalogado como un tratamiento de rescate usar un broncodilatador de acción rápida, en este caso salbutamol, por razón necesaria en todos los niveles y en todos los escalones de tratamiento. Esto es desde hace muchos años hasta las últimas actualizaciones que vamos a ver en un momento. ¿Y por qué ya no lo contemplan así? Sabiendo que la inflamación es un punto central en los síntomas y en las exacerbaciones, vean en este gráfico cómo del lado izquierdo ven una vía aérea normal versus una vía aérea en un asma grave, donde tenemos células inflamatorias, donde hay un incremento de la inflamación y hay una hipersecreción de moco y el músculo liso alrededor puede estar engrosado. Y entonces, si sabemos esto, sabemos que los pacientes lo que buscan inmediatamente es aliviar los síntomas. Es como, tengo síntoma de asma, pues quiero que se me quiten los síntomas. Y entonces, ¿cuál es la actitud de los pacientes con su manejo de asma? En este estudio, donde tenemos más de 3.415 pacientes, vean cómo el 39% creían que no había necesidad de tomar su tratamiento de mantenimiento. Es decir, yo me siento bien, ¿para qué uso el tratamiento de mantenimiento? Y sin embargo, el 90% de los pacientes querían que sus síntomas mejoraran inmediatamente. Con esta premisa, entonces sabemos que el paciente quiere usar algo para aliviar rápidamente los síntomas y desafortunadamente caen en el uso del broncodilatador de acción rápida. Fíjense en este estudio de vida real, súper interesante, nos ha demostrado que en todas las severidades de asma, los pacientes utilizan la terapia de rescate antes que el corticosteroide inhalado. Vean aquí en esta gráfica, por ejemplo,
del lado izquierdo, que nos corresponde a los niños, con una N de 753 pacientes, cómo tenemos obviamente este estudio es cuando todavía clasificábamos el asma como leve, moderadamente persistente y severamente persistente. Sabemos que hoy en día las nuevas actualizaciones ya no tienen esa clasificación de severidad. Ya se los había comentado en una charla antes donde sabemos que ahora es asma leve versus asma grave. Ya no tenemos esa clasificación, pero aquí era para ejemplificar cómo todos estos pacientes, en todas las clasificaciones, la barra gris es usar un beta 2 y la barra roja es un corticosteroide inhalado. Entonces, como en todas las clasificaciones de asma, ellos usaban antes el SABA, el salbutamol, antes que el corticosteroide inhalado. Entonces, viendo este gráfico que está padrísimo, fíjense bien, viendo el asma como una enfermedad inflamatoria crónica, ya les dije que tiene variabilidad diaria en los síntomas y en el tiempo, vean en la línea negra de abajo cómo esas onditas representan los síntomas, esa variabilidad donde de repente hay más síntomas, y luego disminuyen y luego volvemos a tener en el transcurso en una barra de tiempo. Y entonces veamos cómo los síntomas aumentan cuando hay una variabilidad más allá de lo que tenemos de síntomas diarios o de semana a semana, lo que conduce a una exacerbación. Entonces, en esas exacerbaciones, ahí les pongo, fíjense cómo están los canisters de SABA o de salbutamol, es decir, en cada exacerbación, en cada aumento de síntomas, el paciente empieza a usar rescate con el broncodilatador de acción rápida. ¿Sí? Porque obviamente controla mayormente los síntomas. Pero ¿qué pasa si ponemos como foco un evento de exacerbación? Vean cómo la función pulmonar, la línea negra, es decir, los síntomas aumentan, pero la función pulmonar cae. Y eso muchos no lo sabemos. Acuérdense que cada exacerbación de asma, nuestra función pulmonar cae y al final, conforme vamos creciendo a través de la vida, aquellos que tienen esas crisis continuas de asma van a tener una función pulmonar disminuida versus un paciente sin asma. Entonces, los síntomas aumentan, la función pulmonar cae y ¿qué hacemos? Empezamos a darle SABA o salbutamol a nuestro paciente, ¿sí? Pero la inflamación va a la par de los síntomas, es decir, tiene esa gráfica ascendente de pico de inflamación. Y con el puro SABA no estamos haciendo nada para combatir la inflamación, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces nuestro paciente está súper exacerbado en aquel pico máximo de la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que darle corticosteroides orales, tomados, ¿sí? Y entonces ahí les pongo en amarillo las tabletitas o el jarabito de la metilprednisolona o del esteroide de su elección que le empezamos a dar en una crisis de asma. Entonces, el SABA reduce las consecuencias, es decir, los síntomas, pero no quita la causa, no quita la inflamación subyacente, ¿ok? Entonces, vean esta ventana de oportunidad. Hoy en día tenemos la tecnología tan avanzada y tenemos a la mano FeNO, fracción exhalada de óxido nítrico, que es un estudio de soplar, que no implica más que el niño sople algunos segundos. Y entonces vean en este gráfico de su lado izquierdo, cómo los niveles de FeNO empiezan a aumentarse. Si le hacemos un FeNO al paciente, teniendo en cuenta que el día 0 es el día que se va a exacerbar, cómo empiezan a aumentar los niveles de eosinófilos desde días antes, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos o realmente el paciente ahí empieza a usar el salbutamol hasta el pico de exacerbación? Y entonces vean cómo desde más o menos, desde el día 0 hasta el día -10 más o menos, si tomáramos un estudio objetivo de esa exacerbación, veríamos que el FeNO se incrementa y que en el lado derecho el paciente empieza a usar el SABA como rescate. Entonces, ¿habrá una asociación entre este uso excesivo de algún medicamento para asma y el aumento de las exacerbaciones? ¿Qué medicamentos pueden estar poniéndonos en riesgo? Fíjense aquí, el uso excesivo de SABA, ¿qué le llamamos uso excesivo? 3 inhaladores de salbutamol al año. Se asocia con un mayor riesgo de exacerbaciones.
¿sí? En estos gráficos, vean el porcentaje de exacerbación versus el número de inhaladores de SABA por año. En el primer gráfico, en color como violáceo, vemos cómo los pacientes usaban de 0 a 2 de 2 SABAs por año, cómo tenían un porcentaje de 12.8 de exacerbaciones, versus los que usaban más de 11, cómo se exacerbaban un 28.7%. Es decir, aquel paciente que usaba más broncodilatador de acción rápida se exacerbaba más que los que usaban menos. Entonces, este estudio observacional concluyó que el uso excesivo de SABA se asocia a un aumento de todas las causas de mortalidad relacionada con asma, en una relación obviamente dosis dependiente. El sobreuso de SABA en números, fíjense, ¿qué significa usar más de 3 canister o 3 SABAs por año? 200 dosis trae cada salbutamol, ¿sí? Medidas por el inhalador. Desafortunadamente este no trae un contador de dosis y entonces la gente también se confunde porque si le siguen oprimiendo va a seguir saliendo el gas propelente. Entonces sabemos que trae 200 dosis medidas. Si el paciente usa 2 puff por dosis de rescate, más o menos 100 usos del inhalador, es decir, si usamos 2, pues vamos a tener 100 disparos, porque usualmente usamos 2 en cada rescate. Si usamos 2 puff 3 veces por semana, estamos usando más o menos 300 usos por año, que equivalen a 3 inhaladores por año. Lo que hablábamos ahorita, 3 inhaladores por año ya aumentan de sobremanera el riesgo de mortalidad por asma. Y entonces, si a su paciente o ese médico general que no está bien informado y no le dice que el diagnóstico es asma y solo le da que cuando tenga síntomas o crisis o tos, use salbutamol y ese paciente lo usa 2 disparos 3 veces por semana, ya está usando 3 canisters por año, ¿sí? ¿Cómo es fácil llegar a ese número? Entonces, GINA, desde el 2021, ya no recomienda usar salbutamol como monoterapia PRN, ¿sí? Tampoco las guías mexicanas, MIA ni GINA. ¿Qué pasa? GINA al final del 2021 hace una reunión de expertos como cada año y científicamente, tras investigaciones de muchos estudios, concluyen que a partir del 2021-2022 cambia el algoritmo de manejo y entonces ahora hay 2 rutas para el tratamiento, teniendo la ruta 1 como la preferida, la cual nos dice que vamos a usar el dispositivo de mantenimiento y rescate, ¿sí? Desde el paso 1 usamos un rescate, en lugar de usar SABA solo, usamos dosis baja de un inhalado combinado. ¿Qué significa? Un inhalado combinado que tenga una dosis baja de corticosteroide más formoterol. En lugar de salbutamol, formoterol. Y esto viene junto. Y entonces, actualmente las guías internacionales nos dicen que nuestra ruta 1 vas a usar de rescate ya no salbutamol, sino corticosteroide inhalado más formoterol. De rescate desde el paso 1 a partir de 12 años en adelante, y ahorita más adelante vamos a hablar de los más chiquitos. Entonces, esta actualización que les decía a finales del 2021 ayuda a abordar esa ventana de oportunidad de la que hablaba hace un momento. Es decir, mientras los rescatadores de acción rápida, los SABAs, proporcionan solo alivio a corto plazo de los síntomas, no disminuyen la inflamación. Y entonces el uso excesivo de estos puede llevar, ya les dije, a mayor riesgo de exacerbaciones graves, visitas a urgencias, hospitalizaciones y un aumento importante en la mortalidad. Por eso es que GINA dijo, ya no. En este momento de la terapia es importante que los pacientes busquen un alivio de los síntomas, pero a la vez traten la inflamación. Por eso el combinado corticosteroide más formoterol. Es decir, permite que el tratamiento se pueda programar cuando un paciente tiene y está experimentando síntomas y es potencial reductor de exacerbaciones futuras. Entonces, cuando decimos el paciente
tiene un asma leve, es realmente leve. Vean aquí ustedes esta proporción de pacientes con asma leve. Si tenemos esa población de niños de amarillo catalogados como asma leve, sabemos que el 50 al 75 se van a tener una exacerbación, es decir, están en riesgo de exacerbaciones graves. Y esto, si lo asociamos a un SABA o un rescatador, la mitad va a tener que llegar a urgencias y otro poco porcentaje va a tener un riesgo de muerte. Entonces, tenemos que usar mejor el antiinflamatorio junto con el rescatador de forma rápida. Entonces, la visión global de este uso o sobreuso de SABAs es esencial para comprender la carga de esta materia en salud pública. Sabemos que la creciente evidencia demuestra que depender excesivamente del salbutamol aumenta el riesgo de exacerbación y muerte relacionada con asma. Por lo tanto, GINA ya no recomienda usar como monoterapia el salbutamol. La inflamación es fundamental para la aparición de síntomas y exacerbaciones y el SABA no los va a quitar, no va a actuar sobre la inflamación. Entonces, se necesita tener una perspectiva global de estas prescripciones de SABA para poder comprender la carga de salud pública, el sobreuso de SABA. Y entonces tenemos programas que ayudan a abordar esta diversidad de síntomas para que los hábitos prescritos de estos pacientes queden estadísticamente documentados y podamos hacer algo al respecto. Entonces de ahí salió el programa Sabina, que permite la generación de estos datos específicos para cada país de cuántos SABA se prescribe y qué resultados clínicos vamos teniendo. Entonces, fíjense, este programa global Sabina está padrísimo porque nos habla de la carga actual del uso de SABA y su relación con la terapia de mantenimiento. Hay 4 estudios básicamente a nivel mundial. El uno está hecho de estudios retrospectivos y observacionales en Europa, Canadá, Israel, Inglaterra. Sabina 2 van en conjunto estos 2 estudios. Sabina 3 es un estudio transversal que se hizo en 24 países de 5 continentes. Y el Sabina Plus es un multidiseño y están algunos países como Estados Unidos, Rumania, Suiza, Portugal, China, Hong Kong, entre otros. Entonces, vean aquí este mapa mundi, como en todos los datos de Sabina, de este estudio a nivel mundial, a lo largo del mundo, los pacientes con prescripción o posesión de más de 3 canisters de salbutamol al año fue común en todos los pacientes. Si ustedes ven en sus pantallas, abajo por continentes, el 40% en Europa y Norteamérica, 40% en Latinoamérica, 47% en África, 47% en Medio Oriente y 27% en Asia. Pero si ven los porcentajes individualizados de cada país, todos tienen un porcentaje alto, es decir, sus pacientes con asma, que estudiaron más de 1 millón de pacientes, todos tenían sobreuso de SABA. Entonces, este programa es el mayor análisis de datos del mundo real en terapia de mantenimiento. ¿Y qué nos dice? Pues que obviamente las estrategias para el control de asma brindan información valiosa sobre qué tanto se usa el salbutamol o los SABAs en la morbilidad de asma. Los datos recientes de este programa han demostrado que prescribir más de 3 canisters al año es común dentro de todos los países, aproximadamente en promedio un 40% por país, y muchos de estos pacientes en terapia de mantenimiento no toman de manera óptima esta terapia de mantenimiento, es decir, aproximadamente el 65% no lo hace. SABA como rescate sin corticosteroide concomitante coloca a los pacientes de toda la gravedad de asma en mayor riesgo de exacerbación grave, atención de urgencias, hospitalización y muerte. Independientemente de la terapia de mantenimiento que su paciente tenga, si usa más de 3 canisters de salbutamol al año, se va a exacerbar y es potencialmente mortal. Este destaca un problema urgente de salud pública a nivel mundial, el cual es que el SABA utilizado como rescate sin corticosteroide no es seguro
independientemente de qué mantenimiento le estás dando a tu paciente. Si tú le das salbutamol por razón necesaria y llega a usar más de 3 canisters al año, puede tener un potencial riesgo de muerte. Estos lineamientos nacionales y locales, así como los legisladores de esta materia, tienen que considerar revisar esto a fondo para cambiar y educar a todos los médicos en que esto ya cambió y que estás desactualizado si le sigues prescribiendo a tu paciente salbutamol por razón necesaria. Volvemos a la gráfica que les explicaba hace un momento, donde tenemos los síntomas, la inflamación ascendente, la función pulmonar cae. Si empezamos a usar corticosteroides orales para quitar esa inflamación, si nosotros empezamos a usar lo que les acabo de mencionar, es decir, una terapia combinada de salbutamol con corticosteroide inhalado, desde que empieza a exacerbarse los síntomas, ¿qué va a pasar? Vean cómo la inflamación ya no aumenta, ¿sí? Tenemos y aplanamos esa curva de inflamación y por lo tanto nuestra función pulmonar no va a caer, ¿ok? Eso es importantísimo. Y entonces nuestros síntomas también van a mejorar, van a disminuir a la par. Entonces, bien importante, empiezas a usar el combinado esteroide con salbutamol o formoterol en este caso, los síntomas disminuyen, la función pulmonar no decae y la inflamación se controla y la aplanamos, ¿ok? Y entonces tenemos esta ventana de oportunidad de poder actuar a tiempo. Y entonces, ¿por qué la molécula de budesonida-formoterol en el alivio antiinflamatorio? ¿Por qué lo dice las guías internacionales? No lo dice Gabriela Cantú y no lo dice AstraZeneca. Está plasmado por los expertos desde el año 2021. Porque el efecto temprano de la budesonida como esteroide demuestra actividad antiinflamatoria tan rápido como 6 horas después de aplicar una dosis única, ¿sí? Y entonces a las 6 horas el porcentaje de FEV1 que les decía en un inicio que caía tiende a ser más alto después de, fíjense, solo una dosis de budesonida versus placebo. Y entonces el FEV1 promedio predicho en cada grupo aumenta desde un 67 versus un 64% hasta un 57% por el grupo placebo. Entonces, si empezamos a usar esta combinación, tenemos un efecto temprano del formoterol porque empieza a funcionar tan rápidamente como el salbutamol, incluso más rápido que el salbutamol. Y entonces empieza el inicio de la broncodilatación. Y entonces empieza el inicio del alivio de los síntomas, ¿sí? Entonces, en esta gráfica ven cómo ponemos el FEV1 medio versus el porcentaje de cambio respecto al basal, graficado en contra el tiempo después de la administración de los fármacos en minutos. Y entonces, ¿cómo empieza a actuar ese porcentaje de cambio cuando empiezas a usar el formoterol como broncodilatador de acción rápida? Entonces, los agonistas beta 2 pueden ser proinflamatorios, incluso si se usan solos. Si usas un SABA solo, aumentan los marcadores proinflamatorios regulados en el asma. Si usas un LABA solo, aumentas los marcadores proinflamatorios regulados en el asma. En cambio, si le pones esteroide inhalado, los disminuyes. Y si lo usas combinado, corticosteroide inhalado más un broncodilatador de acción prolongada, también los disminuyes. Entonces, de ahí la explicación de por qué usar esteroide en el rescate. Y entonces, ¿qué estudios respaldan el que los expertos en GINA, en MIA, la guía mexicana y otras guías internacionales digan que la ruta preferida de tratamiento es usar combinación de esteroide más formoterol de rescate? Pues un montón de estudios. Todos estos, por ejemplo, soportan que el rescate antiinflamatorio PRN en asma leve, y ahí está Sigma, está Practical, el rescate antiinflamatorio más mantenimiento en asma moderada grave, los STEPS, STEAM, STAY, SMILE, todos estos estudios tienen un sinfín de pacientes estudiados donde finalmente concluyen que es mejor usar el antiinflamatorio budesonida-formoterol de mantenimiento y rescate. En asma leve sabemos que esta combinación
reduce las exacerbaciones graves en comparación de usar solo SABA. Ahí están los estudios de Sigma 1 y 2. Vean ustedes las gráficas donde, por ejemplo, la gráfica azul, graficamos las exacerbaciones, como la gráfica azul es aquellos pacientes que solo usaban SABA y la roja es aquellos que usaban el combinado con antiinflamatorio como esteroide. Vean cómo el porcentaje de exacerbaciones caía significativamente al usar el combinado. En Sigma 2, el que usaba dosis bajas de budesonida más SABA separado, y en rojo los que usaban el combinado, el budesonida formoterol combinado. Entonces, en este estudio de vida real, START, budesonida formoterol como terapia de rescate antiinflamatoria se asoció a una reducción de las exacerbaciones graves en comparación con solo dosis bajas de budesonida. En este otro acá en Practical, de los que les mencionaba hace un momento, también fue en estudio de vida real, este rescate con budesonida formoterol concluyó que se asoció a una reducción de la tasa de exacerbaciones graves en comparación que si solo usabas budesonida a dosis bajas en asma leve o moderada. Este de aquí, Practical, me habla que el tratamiento de rescate antiinflamatorio fue el preferido y la satisfacción de los pacientes fue alta. Es decir, el paciente prefería un régimen aleatorio. El 90% de los pacientes aleatorizados prefirieron un régimen de rescate con antiinflamatorio, budesonida formoterol, versus PRN solo SABA. La satisfacción con el inicio del efecto del inhalador fue del 85%, es decir, sentían el alivio de síntomas con mayor rapidez, quedaban satisfechos, al igual que si lo usaban solo, usándolo combinado. ¿Sí? Y el 93% quedó con una satisfacción enorme de la eficacia del inhalador. En asma moderada o grave, todos estos estudios de aquí decían que budesonida formoterol como rescate antiinflamatorio más mantenimiento, es decir, una terapia SMART, mantenimiento más rescate, reducía las exacerbaciones frente a esta misma alta o mayor dosis de un corticosteroide más broncodilatador de acción prolongada con SABA PRN. Vean aquí en todos los estudios como, por ejemplo, la línea roja es aquella combinación que les menciono de budesonida formoterol versus el que usaba, por ejemplo, solo budesonida más salbutamol PRN en Celestito. Acá, por ejemplo, en SMILE, el que usaba budesonida más formoterol separados. Y, por ejemplo, por acá en COMPASS, el que usaba fluticasona salmeterol versus SABA, PRN. Entonces, con esto demostramos que está científicamente comprobado. Aquí, por ejemplo, en este otro de COMPASS decía budesonida formoterol. Bueno, esto es importante también. Budesonida formoterol como alivio antiinflamatorio, PRN, mantenimiento y rescate, tiene una carga a la vez de corticosteroide inhalado menor que otras terapias de mantenimiento. Vean aquí en estos estudios, por ejemplo, en COMPASS nos dice, fíjense cómo el rojo es usando budesonida formoterol y el verde, por ejemplo, usaba budesonida solo, y cómo al final la carga o la bioequivalencia del esteroide es mucho menor que si usabas esta combinación de budesonida formoterol frente a otras combinaciones. Finalmente terminabas con una carga menor de esteroide inhalado, aún usándolo de rescate y de mantenimiento. En este otro estudio europeo de vida real, mostró una alta proporción de días libres de alivio antiinflamatorio. Fíjense, la línea roja fuerte es aquella combinación budesonida formoterol, graficando el número medio de días versus el número de inhalaciones necesarias. Entonces, en la práctica clínica rutinaria, el rescate y el mantenimiento con esta combinación se asoció a una alta proporción de días libres sin síntomas y una baja incidencia de días de uso de rescate. Entonces, nuestra piedra angular en el cuidado del asma es reducir la inflamación. Todos los pacientes con asma
corren el riesgo de sufrir exacerbaciones graves. Ya lo mencioné, 176 millones de exacerbaciones es un número bastante importante que ocurre a nivel mundial anualmente. Sabemos que los SABAs no van a atacar la inflamación subyacente, por lo tanto, desde asma leve hasta asma grave, está indicado en las guías internacionales usar budesonida formoterol como rescate y mantenimiento en las exacerbaciones. Y las guías de a partir del 2020 ya no recomiendan salbutamol solo PRN en exacerbaciones. Para concluir, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria. Sabemos que el tratamiento de elección es un esteroide inhalado que va a ser nuestro controlador. Hay que evitar el sobreuso de SABA. Obviamente una mala percepción del control de la enfermedad nos lleva a un mayor riesgo de exacerbaciones graves, mayor riesgo de muerte, una sensación de alivio sí, pero un mayor riesgo de exacerbaciones. Obviamente hay que mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, evitando esas reacciones adversas a los medicamentos y complicaciones de la propia enfermedad. Las actualizaciones de las guías dicen que ya no se recomienda el uso de SABA, siempre en conjunto con un esteroide inhalado. La terapia de rescate tiene que ser antiinflamatoria también. Hay que mantener siempre una buena comunicación con el paciente para ver que su percepción de los síntomas, el grado de control, para vigilar siempre el apego de nuestros pacientes al tratamiento y siempre en cada consulta, siempre se los digo en cada charla, revisar la técnica del inhalador, porque ese puede ser el error de no estar teniendo un buen control. Y nuestro objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden por si hay alguna duda. Muy buenas noches, doctora Gabriela Cantú González. Soy Ismael Piedra y estoy a cargo de leerle las preguntas que están haciendo los colegas pediatras que están conectados en esta sesión. Hay aproximadamente más de 100 personas conectadas en este momento. Y están preguntando, doctora, con insistencia sobre estos productos que se encuentran en las unidades de primero y segundo nivel de atención como cuadros básicos y se hacen referencia al salmeterol con fluticasona. Esta situación, lo que están queriendo preguntar es que si es mejor formoterol con budesonida o salmeterol con fluticasona. Sí, gracias, doctor Ismael. Mira, aquí la diferencia radica en que no son equiparables porque el salmeterol no tiene un inicio rápido de acción. Entonces no lo podemos considerar como un broncodilatador de acción rápida. Por eso es que las guías internacionales solo indican el formoterol, porque el formoterol inicia incluso más rápido en cuanto a su acción que el salbutamol. Entonces, sabemos que en el cuadro básico no hay y bueno, con esas limitantes, pues bueno, nos tendremos que adaptar a usar el SABA normal, pero le tienes que añadir el antiinflamatorio, es decir, le tienes que añadir el antiinflamatorio, el corticosteroide solito, a la par con el salbutamol, para que pueda hacer este efecto que hablábamos de disminuir este incremento de la inflamación y por lo tanto que no caiga nuestra función pulmonar. Bien, la siguiente pregunta, muchas gracias. La siguiente pregunta hacen referencia a la terapia SMART que acaba de explicar y mencionan que si es conveniente utilizar el formoterol con budesonida cada 20 minutos durante una hora, ya sea en un ambiente hospitalario o ambulatorio.
Así es, la terapia de rescate con esta combinación fija de budesonida formoterol la podemos usar. Generalmente hablan desde que si le das como un puff, un disparo, vas a tener un incremento o mejoría en los síntomas. Puedes usar generalmente hasta 12 disparos extras, es decir, 12 inhalaciones. Generalmente siempre menos de 6 el paciente ya está rescatado, es decir, ya mejoró sus síntomas, ya mejoró la oxigenación, ya mejoró. Ahora es importante mencionar que todos esos estudios que les mencionaba ahí, ¿por qué nos hablaban de niños mayores de 12 años? Eso es porque fueron hechos con un dispositivo que es turbohaler. En este caso, el niño tiene que tener cierto volumen inspirado para poder usar este dispositivo. Por eso es que los estudios están hechos en niños a partir de 12 años. Sin embargo, tenemos presentaciones de budesonida formoterol en MDI. Entonces también los podemos usar en los más chiquitos. Está aprobado en México a partir de los 4 años. Bien, y justamente venía la siguiente pregunta relacionada a la edad. Y preguntaban sobre el uso de un esteroide con formoterol en niños menores de 6 años. Sí, en teoría en México está avalado a partir de los 4 años. Sin embargo, internacionalmente los estudios fueron hechos solo con Symbicort, es decir, el dispositivo es un turbohaler que el niño tiene que tener más de 12 para poderlo usar. Sin embargo, están corriendo ya estudios en dispositivo MDI y sabemos que lo podemos usar sin riesgo porque está aprobado a partir de 4 años. Bien, esta pregunta que viene a continuación, están haciendo referencia al uso de beta bloqueadores de larga duración como manejo del asma. Bueno, a ver, el manejo de asma de forma de controlador de mantenimiento, sí tenemos indicado usar una combinación de esteroide más broncodilatador de acción prolongada, ¿sí? En este caso de mantenimiento, sí, las guías Gina te va marcando por pasos, depende de los síntomas de tu paciente, cuando empiezas a usar, acuérdense, niños chiquitos solo esteroides solo, ahí no podemos usar broncodilatadores de acción prolongada en menores de 5 años. A partir de 6 añitos podemos usar estas combinaciones de corticosteroide inhalado más LABAs, que son broncodilatadores de acción prolongada. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas relacionadas a estas combinaciones de salmeterol o formoterol con esteroides. Y también aquí están preguntando sobre el uso, junto con salbutamol, de medicamentos que contienen betametasona con loratadina. Bueno, aquí estamos hablando que la betametasona es vía oral y aquí lo que estamos evitando es que se los tengas que dar vía oral. Acuérdense que vía oral el medicamento tiene que dárselo, después pasar y hacer todo un metabolismo para pasar a vía sistémica, degradación en estómago y todo el metabolismo ahí que tenemos para poder llegar a hacer finalmente la acción antiinflamatoria a nivel bronquial. Porque mejor no se lo damos inhalado. El inhalado va directamente al bronquio y no tiene biodisponibilidad o tiene una biodisponibilidad pequeñísima y entonces vamos a tener menos efectos colaterales, menos efectos adversos por el uso de esteroide inhalado. Muchas gracias. Están felicitándola reiteradamente también por su ponencia. Gracias. Y quieren nuevamente que precise en esta fase del tratamiento donde estamos rescatando la crisis aguda, ¿cuántos días se utilizaría el formoterol con budesonida en forma repetitiva de dosis frecuentes? Bueno, es que es de rescate inmediato, es decir, empiezas y le dices al paciente, usted lo va a rescatar y le va a dar 2 disparos, puede ser cada 20 minutos en 1 hora, si ahí no, puedes dar otros 4 disparos, se notan en la siguiente hora, es decir, puedes llegar a un máximo de 12 inhalaciones. Generalmente la gran mayoría, te digo, con menos de 6 se rescataron. Y ya después lo usas de mantenimiento, es decir, no tienes que dejarlo como a veces dejamos las nebulizaciones con salbutamol o con el SABA, de bueno, entonces ya después lo usa cada 4 horas y luego cada 6 horas, etcétera. Aquí no, bueno, lo vas a rescatar, mejora y ya lo sigues usando de mantenimiento. Bien, aquí preguntan la edad mínima para utilizar esa terapia de formoterol con budesonida. En dispositivo turbohaler, 12 años. En MDI, en México está aprobado a partir de los 4 años.
Bien, y aquí quieren que nos aclare si los turbohalers se pueden utilizar con aerocámaras. No, definitivamente no. El turbohaler es un dispositivo donde tú activas el disparo abajo del dispositivo y tienes que tener un flujo inspiratorio con ciertos litros por minuto para poder inhalar el medicamento y que ese medicamento pueda llegar hasta vía aérea pequeñita. Entonces, ese definitivamente, igual que los Discus, es un error después recetar ahí otras marcas en Discus en aerocámaras. No, lo único que se puede usar en aerocámara es MDI, dispositivo de dosis medida, en spray. Bien, están preguntando sobre los efectos adversos del formoterol debido a que el salbutamol, pues teníamos el temblor, taquicardia y algunas alteraciones del potasio. ¿Efectos secundarios que podemos esperar con el formoterol? Básicamente podemos llegar a tener los mismos que el salbutamol, pero se tienen en mucho menos porcentaje. Eso es otra de las ventajas del formoterol. Inicio de acción más rápida y menos efectos esperados importantes. Y la última es pregunta y sugerencia, que si nos puede compartir el link del artículo que citó para basarnos en la terapia y el tiempo que tenemos que utilizar estos medicamentos con budesonida y formoterol. Claro, se los dejamos aquí Sí, en la página. Ustedes lo lo pueden poner ahí en la página del colegio sin problema. Próximamente estará este link que nos va a compartir la doctora en la plataforma de YouTube que tenemos para que lo puedan rescatar desde ahí. Excelente. Eso son todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Cantú González. El Colegio de Pediatría le va a hacer entrega de este reconocimiento de participación. Le agradecemos mucho su participación y la verdad es que ha sido una plática muy interesante. Es una plática que ha despertado mucho el interés. Ha habido muchas preguntas, afortunadamente todas ellas resueltas por la doctora Gabriela Cantú González. Y con lo anterior damos por terminada nuestra 11ª sesión académica del presente año y recuerden, los invitamos a nuestra próxima sesión del 15 de diciembre del 2022, que será en el Hotel MS Millennium, va a ser presencial y pues los esperamos. Les doy muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buenas noches.